Finalmente va a aparecer la evocación, que consiste en recuperar la información cuando la necesitamos. Cada una de esas etapas es importante o indispensable para que exista un verdadero aprendizaje. Y antes de pasar al siguiente, hay que recordar que, que la memoria implica primero codificar, almacenar y recuperar la información, lo que es la evocación, ¿no? Pero como un ejemplo, cuando un estudiante estudia una fórmula, ya sea de física o de matemática, primero tiene que comprenderla, luego la practica a través de los ejercicios y finalmente la recuerda durante el examen, ¿no? Los tres pasos. El texto continúa explicando que no existe un solo tipo de memoria. En todo caso, bueno, presenta varias clases de memoria. La primera es la memoria sensorial o inmediata. Después viene la memoria a corto plazo o memoria de trabajo. Bueno, más adelante vamos a ver que encontramos lo que es la memoria intermedia, memoria a largo plazo y bueno, iremos por partes entonces. ¿Cuáles son esos tipos de memoria que nos explica el texto? Primero está esta, la memoria sensorial o inmediata. Esta memoria dice que tiene una duración muy breve y registra la información que llega por los sentidos. Después aparece la memoria a corto plazo o memoria de trabajo, también se le llama. Aquí mantenemos temporalmente la información mientras resolvemos un problema o realizamos una actividad. Más adelante encontramos la memoria intermedia, que permite conservar información durante semanas o meses. Y finalmente aparece la memoria a largo plazo o secundaria, donde los conocimientos permanecen durante años gracias a que los cambios estructurales en el cerebro. Dentro de la memoria a largo plazo, dentro de la memoria a largo plazo, entonces, el texto distingue todavía dos grandes grupos. Tenemos primero la memoria declarativa o explícita. Es donde los conocimientos permanecen durante... No, ¿dónde está? La explícita es donde almacenamos hechos, conceptos, conocimientos que podemos expresar verbalmente. Después tenemos entre la otra de las subgrupo de la memoria a largo plazo, es la memoria implícita o procedimental. Ujú, ya. Ay, ay, listo. Bueno, la segunda memoria es la implícita o procedimental. Está relacionada con habilidades que realizamos casi automáticamente, como cuáles, ¿no? Como montar bicicleta o escribir, o cuando ya tienes mucho tiempo conduciendo, lo haces, ¿no? Automáticamente. Bueno, aquí hablando de la memoria, tenemos que entender que la memoria evoluciona desde un registro temporal hasta un almacenamiento permanente. Bueno, aquí algunas otras cositas más para resaltar, pero más no lo haremos tan largo. A ver, algo para que quede claro en en estos tipos de memoria. Por ejemplo, aprender una fecha histórica utiliza memoria declarativa.
Aprender y a escribir correctamente utiliza una memoria procedimental, ¿no? Bueno, muchos conceptos. Ya. Pero para que la memoria funcione correctamente, necesita trabajar junto con la atención. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Ya. ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, empezamos aquí. La atención y la memoria están profundamente relacionadas. La atención es la que selecciona la información importante y la memoria es la que la conserva, ¿sí? Vamos por esa parte. Veámoslo de esta manera. Si prestamos poca atención, sería muy difícil de recordar posteriormente. Por eso el autor afirma que entrenar la atención mejora directamente la memoria. Entonces, la relación sin atención es muy difícil formar recuerdos duraderos, ¿no? Ya estamos por la mitad. Ay, ya, otra cosita más. Entonces, si la atención y la memoria están relacionadas, ¿cómo lo aplicamos esto al aula? Bueno, antes de explicar un contenido nuevo, un docente o un maestro puede plantear una pregunta interesante que despierte curiosidad y concentre la atención del grupo, ¿no? Eso podría ser, porque saben que para que haya recuerdos duraderos, para que se mantenga la memoria a largo plazo, primero tiene que haber atención. Aquí, sin embargo, existen factores emocionales que pueden favorecer o bloquear estos procesos. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo se relaciona el estrés, las emociones y el aprendizaje? Ya. Aquí vamos a ver algo, vamos, bueno, en realidad vamos a recordar, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de la amígdala? Bien, hemos visto a más detalle en todo un capítulo, pero aquí lo vamos a relacionar un poco más con el aprendizaje, ¿no? Aquí el texto nos va a decir, ¿no? Que una parte importante, un papel importante de la amígdala cerebral, porque esa es la que participa en el procesamiento de las emociones. Recuerden que hemos dicho que era el banco de las emociones que teníamos nosotros. Y va de la siguiente manera, ¿no? Cuando predominan emociones positivas, facilita que la información llegue a la memoria a largo plazo. Pero cuando aparece un estado intenso de estrés, miedo o amenaza, ocurre lo contrario. Bueno, aquí el texto explica que la amígdala, bueno, que la amígdala activa la secreción de cortisol, conocida como la hormona del estrés. Cuando esto sucede, la actividad de la corteza cerebral y el aprendizaje se dificulta. Por esa razón, un ambiente excesivamente estresante puede bloquear el aprendizaje. Entonces, un docente debe procurar que el aula sea un espacio seguro, tranquilo y motivador. En resumen, ¿no? El estrés excesivo dificulta que la información llegue a la memoria a largo plazo, ¿no? Recordemos, si un estudiante siente mucho miedo durante un examen, puede olvidar contenidos que realmente conoce, ¿no? Bueno, ahora veremos cuánto tiempo puede mantenerse concentrado un estudiante.
Bueno, aquí vamos a ver lo que se le estaba comentando. ¿Cuánto tiempo puede permanecer bueno, mantenerse concentrado un estudiante? Yo ya les había dicho, ¿por qué no los talleres de la noche, los talleres, esas exposiciones magistrales, toda la noche, 2 horas de full estudio? Bueno, les expliqué que no son efectivos, que no funciona, precisamente por esta parte que vamos a ver ahorita. Aquí, bueno, tenemos el texto que introduce el concepto de uptime, ¿sí? Que representa el tiempo durante el cual el estudiante mantiene una atención óptima. Según aquí tenemos un cuadro de uptime, ¿no? Que hemos dicho es cuánto tiempo el estudiante mantiene una atención óptima. Veamos este cuadrito, a lo que quiero llegar. El nivel inicial entre 5 y 8 minutos. El nivel primario entre 8 y 12 minutos. El nivel secundario entre 12 y 15 minutos. Y los mayores de 18 años entre 15 y 18 minutos. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que una explicación continua durante demasiado tiempo o demasiado larga provoca una disminución natural de la atención, lo que les decía. Por eso el docente debe alternar exposiciones con preguntas, ejercicios o alguna actividad para recuperar la atención. Eso es lo que yo espero que hagan ustedes cada cierto tiempo. Por eso era la de 25 minutos. Termina los 25, detengan esta presentación, hagan algo, caminen, tómense su agüita y después nuevamente vuelvan. Porque naturalmente su atención, bueno, ya ha disminuido, tiene que volver a empezar. Es que la atención tiene un tiempo limitado y necesita pautas activas para mantenerse. Bueno, aquí finalmente explica, vamos a ver que este capítulo explica que no todos los aprendizajes poseen la misma profundidad. Bueno, me estaba olvidando, si hemos hablado del uptime, también hay el downtime, ¿no? Es el estado ideal para reflexionar, ¿no? Donde se generan asociaciones visuales, donde existe un diálogo interno y son necesarios intervalos de 15 minutos para sostener el proceso de reflexión, ¿no? Es un momento para procesar la información. Vale, incluso al hacer esta explicación, uno se llega a cansar. Ya, entonces vayamos, terminaremos. Estamos ahorita en la última parte. Hemos dicho que no todos los aprendizajes poseen la misma profundidad. Ahora vamos a ver lo que son los aprendizajes superficiales, profundos y estratégicos. ¿Qué son ellos? ¿No? En el texto se diferencian tres niveles de aprendizaje, ¿no? De acuerdo a la profundidad. El primero es el aprendizaje superficial. Aquí el estudiante memoriza información sin comprenderla profundamente. El segundo es el aprendizaje profundo. En este nivel, un estudiante comprende, analiza, relaciona conceptos y construye nuevos conocimientos. Finalmente aparece el aprendizaje estratégico. Esto ocurre cuando el estudiante utiliza conscientemente estrategias para resolver problemas, reflexionar y aplicar lo aprendido en nuevas situaciones. ¿Mm? Entonces, aquí el objetivo, bueno, aquí el objetivo de la educación debería ser entonces avanzar desde la simple memorización hacia un aprendizaje profundo o, en su caso mejor, estratégico.
Lo que estaba, bueno, no sé si se comenta, pero comprender y aplicar vale más que memorizar mecánicamente, ¿no? Bueno, hablando de fórmulas, vayamos, en física matemática se le aprende fórmulas, ¿no? Pero memorizar una fórmula correspondería al aprendizaje superficial. Pero resolver un problema utilizando esa fórmula ya corresponde al aprendizaje estratégico. Bueno, estas diferencias que hay también, bueno, estas diferencias también reflejan otro punto importante que hay que tomar en cuenta, como es la evaluación. Entonces, hay que ver la evaluación según el nivel del aprendizaje. Aquí está. Y también está el puntito de cómo evaluar. Vamos a explicar entonces que la evaluación debe adaptarse al tipo de aprendizaje que buscamos. Es decir, si únicamente queremos comprobar aprendizajes superficiales, bastan pruebas objetivas o pruebas de respuestas cortas, ¿no? Pero si queremos una evaluación más profunda, una comprensión profunda, debemos utilizar preguntas abiertas, análisis de casos, investigaciones o proyectos, dice. Ahora, si buscamos aprendizajes estratégicos, conviene proponer desafíos, resolución de problemas y preguntas metacognitivas, dice, donde el estudiante explique cómo llegó a esa solución. Entonces, eso significa que la evaluación debe valorar no solo lo que el estudiante sabe, sino también cómo piensa y cómo utiliza ese conocimiento. Entonces, la idea clave es que la evaluación debe corresponder al nivel de aprendizaje que se pretende lograr, ¿no? Si queremos solamente aprendizajes mecánicos, ¿qué tipo de evaluación vamos a tener? O si queremos aprendizajes más profundos o aprendizajes estratégicos. Bueno, con esto termina este capítulo. Recapitulemos entonces. En este capítulo hemos aprendido que la atención y la memoria constituyen la base del aprendizaje. ¿Ya? Por un punto, atención y memoria, la base del aprendizaje. Comprendemos que el cerebro cambia gracias a la plasticidad neural y que cada nueva experiencia fortalece las conexiones entre neuronas. Es un punto importante, es un recordatorio, ¿no?, de lo que vimos más antes. También vimos que la atención permite seleccionar información importante y que la memoria memoria transforma o la transforma en un conocimiento duradero. Analizamos también cómo el estrés puede bloquear el aprendizaje y cómo un ambiente seguro favorece que la información llegue a la memoria a largo plazo. Finalmente, hemos entendido que enseñar no consiste en lograr que los estudiantes memoricen datos, sino ayudarlos a comprender, a relacionar y aplicar y finalmente utilizar el conocimiento para resolver problemas. Bueno, entonces, para terminar, solo aquello que logra captar la atención puede convertirse en memoria, pero solo aquello que se comprende profundamente permanece como verdadero aprendizaje, ¿no? Con eso hemos terminado este capítulo correspondiente. Muy bien, entonces, ahora pasamos a otro capítulo importante que es este libro, el capítulo 7 sobre la inteligencia emocional. ¿De qué trata este capítulo? ¿Qué es lo que aprenderás? Es lo siguiente. Aprenderás qué es la inteligencia emocional, cómo se organiza,
¿Qué relación tiene con las emociones y por qué es importante o clave para la vida, la convivencia y el aprendizaje? Entonces, los temas centrales de este capítulo son cuatro. La inteligencia emocional ayuda a reconocer y gestionar las emociones, una primera idea central. Una segunda, influyen en la conducta, la convivencia y la integración social. Otra vez volvemos que las emociones se vinculan con la amígdala cerebral y la memoria emocional. Finalmente es una habilidad que puede aprenderse y educarse. Las ideas principales son estas cinco. ¿Cómo la define Daniel Goleman? Como una capacidad. Vamos a ver sus cinco capacidades, pero ¿cuáles son esas cinco? Las emociones pueden ser primarias o secundarias y vamos a ver las emociones, cuáles son las emociones básicas. ¿Cómo podemos gestionar las emociones? Y el éxito también depende de las habilidades emocionales. Vamos a empezar entonces diciendo qué es la inteligencia emocional. Y hemos visto que es una capacidad, pero ¿cuáles son esas cinco capacidades emocionales? Las primarias, ¿cuáles son las emociones primarias y secundarias? ¿Y qué es la inteligencia emocional e integración social? Muy bien, entonces empezamos por lo primero. El texto comienza citando aquí a Daniel Goleman, quien en 1996 definió la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, motivarnos y saber manejar nuestras emociones, ¿no? Esta definición nos hace comprender que la inteligencia no consiste únicamente en saber matemáticas o recordar información, también implica comprender lo que sentimos, es decir, controlar nuestras emociones y relacionarnos adecuadamente con otras personas. Además, este capítulo muestra una frase interesante de Frederick Dodson, que dice, cambia tu atención y cambiarás tus emociones. Cambia tu emoción y tu atención cambiará de lugar. Esta frase significa que existe una relación muy estrecha entre la atención y las emociones. Aquello en lo que concentramos nuestra mente influye en cómo nos sentimos y nuestras emociones también determinarán cómo o dónde ponemos nuestra atención. Posteriormente, vamos a ver esto. El texto aquí resume las cinco capacidades fundamentales de la inteligencia emocional. ¿Dónde están esas cinco capacidades? Voy a pasar a la siguiente. Aquí está. Y pregunta, ¿en torno a qué capacidad se organiza la inteligencia emocional? Estas cinco son la autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. Estas cinco capacidades forman la base del desarrollo emocional de cualquier persona, ¿sí? Debajo hay una pequeña definición para que puedan entender mucho mejor de estas capacidades, cosa que no dice mucho el libro. Entonces, la inteligencia emocional consiste en comprender, controlar y utilizar adecuadamente nuestras emociones y las de los demás. Por ejemplo, sigo, un maestro emocionalmente inteligente reconocería cuando está molesto. Así evita reaccionar impulsivamente y, bueno, responde con serenidad a una situación difícil que tenga en el aula. Bueno, después de haber definido la inteligencia emocional, el texto explica qué son realmente las emociones. Aquí está. No está. Vayamos. Aquí, bueno, el texto nos va a explicar que las emociones influyen en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida.
Nuestras decisiones, pensamientos y comportamientos están constantemente relacionados con ellas. Entonces, por eso, comprender nuestras emociones facilita una mejor adaptación y disminuye situaciones como la frustración. Bueno, entonces, aquí tenemos una pregunta importante. El autor nos pregunta, dice, nos hace que nos hagamos la pregunta, ¿qué son las emociones? Y responde, son fenómenos psicofisiológicos. Fenómenos psicofisiológicos. Esto significa que las emociones producen cambios tanto en nuestra mente como en nuestro cuerpo. Cuando sentimos alegría, miedo o tristeza, no solamente cambia nuestro estado de ánimo, también cambia nuestro ritmo cardíaco, la respiración, las expresiones en el rostro que se puede ver y muchas otras respuestas fisiológicas. El texto añade que las emociones cumplen una función adaptativa, es decir, que nos ayudan a responder ante diferentes situaciones de la vida. Por eso las emociones no son enemigas del aprendizaje. Al contrario, forman parte natural del funcionamiento del cerebro. De aquí entonces sacamos la idea de que las emociones modifican tanto nuestra mente como el cuerpo y cumplen una función adaptativa. Ahora veremos a ver dónde se originan estas emociones o dónde nacen las emociones. Aquí el capítulo explica que las emociones tienen su origen principalmente en la amígdala cerebral. Por ahí había uno de esos. Aquí está. Lo que les decía, ese capítulo 3, digo ese punto 3, tema central. La amígdala, bueno, la amígdala, bueno, ya hemos visto dónde se encuentra la amígdala, ¿no? Un capítulo posterior que es dedicado íntegramente a la amígdala. Recordemos, pero no, que es una estructura profunda que forma parte del llamado cerebro profundo o sistema límbico. También hay que recordar que la amígdala funciona como un banco de memoria emocional. Allí se almacenan experiencias relacionadas con el miedo, la alegría, la tristeza, la sorpresa y todas las emociones que vamos a verla ahora. Posteriormente, el texto distingue dos grandes grupos de emociones. Aquí están. Y aquí también tendría que estar. Y aquí está. Aquí está más clarito. Las emociones primarias y las emociones secundarias. Las emociones primarias son que son innatas y aparecen desde el nacimiento. Y tenemos las emociones secundarias que se desarrollan posteriormente como consecuencia de la educación, la cultura y las experiencias personales. Por eso es que se llama genética más memética. De ahí viene esa situación. Entonces, las emociones nacen en el sistema límbico y pueden ser primarias y secundarias. A ver, una idea para que se den cuenta cuál es primaria y cuál es secundaria. Por ejemplo, el miedo ante un peligro, digamos, es una emoción primaria. Vamos a ver las 6 emociones primarias luego, pero sentir vergüenza por una mala calificación depende en gran parte de las experiencias vividas y constituye una emoción secundaria. Precisamente el texto va a explicar con más detalle estas diferencias. Bueno, aquí estábamos viendo, ¿no? Estábamos viendo este esquema, ¿no? Sencillito, donde clasifica
las emociones en dos grupos. Aquí dice que las emociones primarias tienen una base genética, es decir, son universales y aparecen desde los primeros momentos de vida. Entre ellas se encuentran el miedo, la alegría, la tristeza, la sorpresa, el asco. En este caso le llama la aversión. En cambio, las emociones secundarias surgen mediante las interacciones entre la genética y la memética, es decir, entre la genética y el ambiente. Es decir, en el ambiente está, pues, como decir, la intervención de la educación, la familia, la cultura y las experiencias personales. El texto aclara algo muy importante. Uy. Por ejemplo, dice, mm, por ejemplo, el texto nos dice que nadie, por ejemplo, nadie nace depresivo, nadie nace violento. Estas emociones o conductas aparecen como resultado de la interacción y su entorno, es decir, son emociones secundarias. Por ello, la educación desempeña un papel fundamental, importante en el desarrollo de las emociones. Formamos parte de esta memética, de este ambiente. Entonces, recordemos, las emociones primarias son innatas. Las emociones secundarias se desarrollan mediante la experiencia. Bueno, esto nos lleva a comprender que las habilidades emocionales entonces pueden desarrollarse. Ya. Bueno, hay una afirmación en este capítulo que dice que la inteligencia emocional es una habilidad, no un rasgo, y las habilidades se pueden aprender. Empieza. ¿Qué nos dice entonces, según esta frase importante? Es una idea, bueno, que puede cambiar completamente nuestra forma de entender la educación. Es decir, que no nacemos con una inteligencia emocional fija. Podemos desarrollarla mediante la práctica. El texto señala que los capítulos anteriores del libro presentan herramientas y metodologías para favorecer este desarrollo. Bueno, eso es, en otras palabras, entonces, la inteligencia emocional puede enseñarse y desarrollarse. Bueno, a ver, pasemos entonces, veremos por qué esa capacidad es tan importante actualmente para el desarrollo personal. Aquí nos dicen, vamos a saltarnos un poquito, otra infografía. Aquí está. Bueno, dice, aquí se explica que actualmente la inteligencia emocional se considera uno de los factores más importantes para el crecimiento personal. Entonces, el éxito no depende únicamente del conocimiento académico, también depende, dice, de habilidades como la perseverancia, el entusiasmo, la empatía y la capacidad para trabajar con otras personas y, sobre todo, el manejo adecuado de las emociones. Es decir, muchas personas con excelentes conocimientos encuentran dificultades para relacionarse o resolver conflictos. Por eso el desarrollo emocional complementa al desarrollo intelectual. Entonces, el conocimiento necesita complementarse con habilidades emocionales. ¿Ves? Mm, Esto relacionado con el aula podría ser de la siguiente manera, digamos. Dos estudiantes pueden obtener la misma nota en un examen,
Pero aquel que sabe trabajar en equipo, controlar la frustración y comunicarse mejor, tendrá mayores oportunidades de éxito que aquel que no puede hacerlo. Finalmente, ya estamos acabando, veremos cuál es el papel del docente frente a este proceso. Esto, bueno, va a ir en en los siguientes capítulos en realidad. Capítulos 8, 9, 10, 11 y 12 que presentan actividades prácticas, herramientas y metodologías de trabajo áulicas en torno a la inteligencia emocional. Es decir, a partir de ahora es eso. ¿Qué hacer para nivelar estados emocionales en el aula y crear un aula con cerebro y evaluar de manera asertiva? Entonces, para hacer, bueno, este capítulo hemos aprendido que la inteligencia emocional consiste en reconocer nuestras emociones, comprender las de los demás y actuar de manera adecuada frente a ellas, ¿no? La definición de Goleman. También vimos que las emociones forman parte natural del funcionamiento del cerebro y que influyen directamente en la atención, la memoria y el aprendizaje. Comprendimos que existen emociones primarias que nacen con nosotros y emociones secundarias que se desarrollan mediante nuestra experiencia. Aquí muy rápido lo hicimos. Hay 6 emociones básicas según Paul Ekman: ira, miedo, tristeza, alegría, sorpresa y aversión. La aversión, bueno, puede definirse como asco, ya les he dicho en otra oportunidad, cuando vimos las emociones básicas. Las emociones secundarias surgen a partir de las emociones primarias. La tristeza, a través de la cultura, a través del ambiente, puede generar depresión. Lo mismo que el miedo puede convertirse en inseguridad. Y la ira se transforma en violencia, ¿no? Bueno, ahora para continuar, otra idea es que la inteligencia emocional no es una cualidad fija, es una habilidad que puede desarrollarse mediante la educación. Para entender esto, podemos decir que un estudiante puede olvidar una lección, pero difícilmente olvidará cómo lo hizo sentir su maestro. Por eso, educar las emociones es también educar para la vida. Muy bien, vamos a la parte práctica a partir de ahora, los capítulos 8, 9, 10, 11 y 12. Los vamos a hacer en uno, ¿no? En otra parte. Un breve descanso y muchas gracias por su atención.